A decir del literato Luis Mozombite, Leoncio Prado Gutiérrez es una de las personalidades militares de mayor prestigio que ha tenido esta tierra. Es también héroe de la independencia de Cuba y mártir señero del Perú en la infausta Guerra del Pacífico. Hijo del único huanuqueño que llegó a ser presidente del Perú, el general Mariano Ignacio Prado Ochoa, y de doña María Avelina Gutiérrez. Nació en Huánuco el 26 de agosto de 1853. Leoncio Prado no solamente es el héroe de Huamachuco. Leoncio Prado tiene una historia larguísima. Es uno de los hombres que ha llenado las páginas de la historia del Perú y de América con unas muestras de valor increíble desde su muy tierna edad. Este hombre fue a los 7 años, ya lucía el uniforme de guerra del batallón lanceros de la escolta que presidía su padre. Y a los 12 años fue uno de los héroes en el combate de Aptao cuando estaba a bordo del buque América, comandado por el comandante Villar. Y a los 12 años estuvo a bordo del Tumbes, al mando del comandante Lizardo Montero. Esto es en el combate del 2 de mayo. En ese buque que se enfrentó a 19 buques de la escuadra española, estuvo Leoncio Prado a sus tiernos 12 años y se portó como un marino excelente. Él ya era en ese entonces un guardiamarina de la Marina de Guerra. Y Lizardo Montero, emocionado de ver el trabajo tan valiente que hizo este joven a bordo de ese buque, cuando termina el combate, rompe su espada, la parte en dos y se la entrega a Leoncio Prado, diciéndole: tú eres desde este momento alférez de fragata de la Marina de Guerra. ¿Y por qué la rompió? Dirán algunos. Porque era muy grande y Leoncio Prado a sus 12 años era muy bajito. Entonces, para que pudiera usarle la parte y la rompe. Ese gesto de estar en el combate del 2 de mayo le da a Leoncio Prado la primera medalla como prócer de la independencia del Perú a los 12 años, ¿se da usted cuenta? Y eso no fue todo, porque cuando viene la época de paz y bonanza y Pardo es presidente, lo envían a los 3 hermanos, Grocio, Justo y Leoncio, a Estados Unidos. A Grocio para que estudie medicina, a Leoncio para que estudie ingeniería y a su otro hermano, Justo, no me acuerdo muy bien qué. Los 3 se enteran de las luchas por la independencia de Cuba y deciden juntarse con un grupo de cubanos para luchar por la independencia de Cuba. Y realiza uno de los gestos más grandes que han habido y que hayan sido hechos por un joven: capturar una nave española que se llamaba el Montezuma y que estaba provista de cañones, tenía 2 cañones de 60 y una tripulación de 60 hombres. Y él con sus amigos eran solamente 11 y solamente una pistola para capturar una nave. ¡Qué valor! Y lo lograron, pues. La escuadra española pone precio a la cabeza de Leoncio Prado, paga 500 coronas de oro por su cabeza. Lo único que le queda es hacer que toda la tripulación de la nave baja, prende fuego y destruye la nave. Eso le valió el mérito de ser declarado prócer de la independencia de Cuba. Y hay un monumento en Cuba en su honor. El presidente de Cuba, en mérito, le regaló un reloj de oro con una pulsera de oro, que fue la pulsera y el reloj de oro que lo perdieron en Huamachuco. ¿Por qué? Porque ese reloj de oro se lo entregó al indígena que lo denunció. Los chilenos, el indígena fue con su reloj de oro a buscar medicinas para Prado, que estaba escondido en su casa. Y cuando los chilenos ven ese reloj, le preguntan: ¿y ese reloj de quién es? Y le dice: es de un coronel que está en mi casa, está herido y prisionero. Van y lo reconocen y se dan cuenta que era Leoncio Prado. Fuensalida es el que lo descubre y lo entrega a su jefe, que es Fuentesilla. Fuentesilla, cuando lo ve por primera vez, lo reconoce, se da cuenta que es el hijo del presidente Prado. ¿Por qué? Porque lo había visto en Santiago de Chile cuando estuvo prisionero. Las aventuras que contaba Leoncio Prado cuando estuvo preso, a la mayoría de los chilenos los tenía fascinados, porque se trataba de un héroe del combate del 2 de mayo, que al igual que su padre los había puesto en libertad de los españoles. Fuensalida lo reconoce y, conversando con él, le pregunta si era masón, y Pradito le dice: sí, yo soy masón. Entonces, desde ese momento se entraba entre los dos una relación no solamente protocolar de militar a militar, sino de logia, porque siendo los dos masones, ¿cómo un masón va a dictar la pena de muerte o va a asesinar
matar a otro masón. Prado se da cuenta de ese detalle y le dice, tú no me vas a matar, yo voy a dar la orden de mi fusilamiento y te voy a liberar de eso que te va a perseguir toda la vida. Y entonces él, el día de su fusilamiento, es el que le ordena a los chilenos, entrando el jefe chileno ahí, primero, no me van a matar 3, yo quiero que sean 4, y hace pasar a otro soldado. Y ustedes me van a disparar cuando yo golpee con la cucharita y dé 3 golpes en la taza. Eso es un símbolo masónico. A decir del literato Luis Mozonvite, Leoncio Prado Gutiérrez es una de las personalidades militares de mayor prestigio que ha tenido esta tierra. Es también héroe de la independencia de Cuba y mártir señero del Perú en la infausta Guerra del Pacífico. Hijo del único huanuqueño que llegó a ser presidente del Perú, el general Mariano Ignacio Prado Ochoa, y de doña María Avelina Gutiérrez. Nació en Huánuco el 26 de agosto de 1853. ¿Qué significa pues entonces Prado para nosotros? Un ejemplo para toda América, que se puede ser héroe a los 12 años de edad, cuando se ama la patria. Ha heredado de su padre, porque su padre, Mariano Ignacio Prado, se inició en la carrera de militar desde capitán y llegó a general por méritos propios, luchando al lado de Castilla contra Echenique, contra Vivanco, contra Peset. Estuvo en la revolución de Arequipa, fue el que defendió el puente de Iscuchaca, él solo. Estuvo en la guerra con el Ecuador, y ese valor y esa valentía, lógicamente, que se transmite en los genes a los hijos. Por eso es que Leoncio Prado, su hermano Grocio y Justo, los 3 héroes de la guerra del 79, aparte de todas estas cosas que hizo, también estuvo al lado de Antonio Raimondi, y se extravió en la selva una semana y lo encontraron en una tribu. ¿Y qué cosa había hecho? Se dedicó a estudiar la fauna silvestre de la selva, entre otras de las muchas cosas que hizo.